Aquí tenemos un ejercicio de contabilización de remuneraciones. Este corresponde al ejercicio número 2 de contabilización de sueldos para febrero 2018. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero debemos comprender de que este es un proceso interno que hace un sistema contable, que nosotros lo vamos a llevar y lo vamos a explicar de una forma pedagógica en 3 pasos. También debemos entender que esta es la contabilización del sueldo de un trabajador. Esto es un programa contable, lo hace internamente por la cantidad de 100, incluso de miles de trabajadores. Pero el procedimiento es el mismo que hace un sistema contable, lo vamos a llevar ahora a la práctica de una forma contable y pedagógica. Entonces tenemos que para febrero de 2018 los siguientes datos. Que el sueldo se paga el 5 del mes siguiente, es decir, si este es el sueldo de febrero, se pagaría el 5 de marzo. Tenemos que las imposiciones se pagan los días 10, es decir, al vencimiento el 10 de marzo. Y por último, el impuesto único se paga al vencimiento del IVA. El IVA, cuando no se es facturador electrónico, vence el día 12 y el impuesto único se paga junto con los IVA. Entonces, este trabajador tiene contrato indefinido, y este dato es muy relevante, puesto que si el trabajador tiene contrato indefinido, a él se le debe descontar un porcentaje para el seguro de cesantía. En cambio, si el trabajador tiene un contrato a plazo fijo, no se le realiza ningún descuento por este concepto de seguro de cesantía. Enseguida tenemos que el trabajador pertenece a FONASA y la AFP Modelo. El trabajador trabajó el mes completo, es decir, los 30 días, y dispone de una gratificación mensual. Los datos contables es que el trabajador tiene un sueldo base de 800.000 pesos, tiene 25 horas extra, tiene un bono de locomoción de 50.000 pesos, un bono de colación de 75.000 pesos y un bono por venta de 150.000 pesos. Estos son los datos para realizar la contabilización. Debemos entender lo siguiente, que en la empresa y en el mundo laboral existen muchos tipos de bonos, entonces es imposible poder explicar el tratamiento de cada uno de los bonos. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Aprenderse los bonos que son no imponibles. Los bonos no imponibles son el bono de locomoción, de colación, el bono de gasto de herramienta, el bono asignación pérdida de caja, la asignación familiar y el bono que se conoce como viático. Viático viene a reemplazar lo que es locomoción o colación en algunas empresas, pero es el mismo concepto. Entonces ahí tenemos los 6 bonos que no son imponibles. Por lo tanto, todos los demás son imponibles. Entonces, vamos a registrar primero el sueldo base. Que el sueldo base de este trabajador es de 800.000 pesos. Enseguida, vamos a registrar la gratificación. La gratificación corresponde al 25% del sueldo base, pero tiene un tope. El tope actual son 109.250 pesos. Enseguida vamos a determinar las horas extras. ¿Cómo lo hacemos? La fórmula que estamos utilizando es multiplicar el sueldo base, que son 800.000 pesos, tal y cual como está escrito aquí, lo multiplicamos por 28. Lo dividimos por 30, lo dividimos en 180 y lo multiplicamos por 1,5. Y ese factor que nos dé ahí, lo multiplicamos por el total de horas extra, que son 25 horas extra. Entonces, realizamos la fórmula y tenemos determinado acá las horas extraordinarias. Por último, copiamos el bono por venta, el bono de locomoción y el bono de colación. Ahora lo que debemos determinar es el total imponible para efectos previsionales. Entonces tenemos que corresponden solamente estos 4. Lo sumamos y tenemos el total imponible. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? A este total imponible es determinar cuánto sería FONASA, AFP y la AFC. Entonces vamos a determinar que FONASA corresponde a un 7% del base imponible. La AFP dice que es modelo. Entonces buscamos en la tabla cuánto es el porcentaje de imposición para la AFP modelo. Y tenemos que el porcentaje para la AFP modelo es de 10,77. Por lo tanto, multiplicamos el total imponible por el porcentaje y nos da 130.000 pesos y fracción. Por último, el trabajador tiene contrato indefinido, corresponde hacerle un descuento para
la asignación de cesantía, todo esto también por el total imponible, y nos da 7.000 pesos. Recordemos que el trabajador con contrato indefinido tiene un 0,6% de descuento para AFC. En cambio, si el trabajador tiene contrato a plazo fijo, no se le realiza este descuento. Finalmente, para determinar la base imponible de impuesto único, lo que debemos hacer es al total imponible restarles estos descuentos previsionales. Esa resta nos da entonces una base imponible para impuesto único de 991.000 pesos y fracción. Esos 991.000 pesos y fracción vamos a buscar a la tabla que nos da el Servicio de Impuesto Interno cuál es el factor que se le aplica. Tenemos que según tabla queda en el segundo rango. En el primer rango estaría exento, entonces el sueldo queda en el segundo rango. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El sueldo imponible o la base imponible para impuesto único la multiplicamos por este factor, 0,04, y enseguida le realizamos la rebaja que indica la tabla y determinamos el impuesto único del trabajador. Entonces ahí tenemos el impuesto único del trabajador, que según tabla son 14.000 pesos y fracción. Ahora lo que debemos determinar es el concepto de aportes patronales. Estos se denominan aportes patronales porque son los que paga directamente el patrón, es decir, el empleador. Estos no son descuentos que se le hacen a los trabajadores, sino que son aportes que hace el patrón para suplir estos conceptos que determina la ley. Entonces vamos a tener que entre los aportes patronales tenemos la cesantía. La cesantía también es muy importante entender que cuando el trabajador tiene contrato a plazo fijo, la cesantía que está a cargo del empleador es del 3%. En cambio, como en este caso el trabajador tiene contrato a plazo indefinido, solamente paga el empleador el 2,4%. Entonces, el 2,4% lo determinamos también de la base imponible para efectos previsionales y nos genera 29.000 pesos y fracción. Enseguida determinamos el SIS. ¿Qué es el SIS? Es el seguro de invalidez y sobrevivencia que también paga el empleador. Entonces esto lo multiplicamos por la base imponible para efectos previsionales, que en este caso corresponde a la tasa del 1,41%, y determinamos entonces el aporte SIS que hace el empleador. Y por último, AT es la accidentabilidad de trabajo. Esta tasa es variable, esta tasa no es fija. La tasa corresponde o se determina de acuerdo al grado de riesgo del trabajador. Es decir, un trabajador que trabaja en altura, en las minas, tiene una tasa mucho mayor de accidentabilidad que un trabajador de oficina. Ahora, lo otro que determina también el factor de esta tasa es cuando la empresa ha tenido mucho riesgo, ha tenido mucho accidente. Entonces, esta tasa va aumentando por la cantidad de accidentes que tiene una empresa. Entonces, en este caso estamos trabajando con una tasa del 3,5%. Y esta tasa también se determina y se obtiene por la base imponible para efectos previsionales. Es decir, determinamos por 1.214.000 y fracción. Entonces, hemos determinado ya todos los conceptos que vamos a contabilizar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente traspasamos los valores. Es decir, el sueldo base, la gratificación, las horas extras, el bono por venta, el bono de locomoción, el bono de colación. Entonces, estos son los gastos que hace la empresa para el trabajador. Esto corresponden a cargos de resultado. Y por último, registramos los aportes patronales en su totalidad.
Entonces aquí tenemos ya todos los cargos que se hacen en este primer asiento contable. Entonces, primer paso es determinar el auxiliar contable. Segundo paso es determinar la provisión de remuneraciones. Entonces ya tenemos registrados los gastos o los cargos y enseguida registramos las provisiones. Estas provisiones son todas por pagar, por lo tanto estas son cuentas de pasivo, es decir, son compromisos que tiene la empresa con las instituciones previsionales o compromisos que tiene la empresa con el trabajador. Entonces lo primero que vamos a hacer es el impuesto único por pagar. Registramos el impuesto único por pagar. Ahora registramos FONASA por pagar. Por último, la AFP por pagar. Y aquí en la AFP por pagar va tanto el descuento por AFP como el CIS. ¿Por qué? Porque esto se paga en una misma planilla, en una misma fecha. Por último, la AFC por pagar. La AFC es la suma del aporte del trabajador con el aporte del empleador. Por último, el IPS por pagar, que también pueden ser otras instituciones recaudadoras de este concepto, que son la Mutual o la Asociación Chilena de Seguridad. En este caso, el aporte se está haciendo directamente en el IPS y corresponde a la accidentabilidad de trabajo. Por último, tenemos la remuneración por pagar. ¿Cómo determinamos la remuneración por pagar? Entonces, la remuneración por pagar es la suma de todos los cargos, y le restamos las provisiones anteriores que se han hecho, y ahí tenemos el asiento contable de la provisión. Entonces, si sumamos los cargos, corresponden a 1.428.608, y si sumamos los abonos, debe corresponder a lo mismo. Entonces aquí tenemos hecho el segundo paso, que es la provisión de remuneraciones. Tercer paso es el pago de esta provisión. Entonces tenemos de que lo primero que vamos a pagar es el sueldo. Según el ejercicio, los sueldos se pagaban el 5 del mes siguiente. Entonces cargamos remuneraciones por pagar contra efectivo y tenemos hecho el pago del sueldo. Lo segundo que vamos a cargar son las imposiciones. Vamos a empezar con FONASA por pagar, luego seguimos con la AFP por pagar, luego con la AFC por pagar y finalmente con el IPS por pagar. Y todo esto se paga en una misma fecha, se paga todo por Previred en un solo pago, y lo pagamos con efectivo. Entonces estaría hecho el segundo pago. Finalmente nos falta pagar el impuesto único. El impuesto único, según dice el ejercicio, se paga al vencimiento del IVA los días 12. Entonces el impuesto único se paga junto con la planilla de IVA, y ahí estarían los 3 pasos y el procedimiento completo para desarrollar este ejercicio de pago de remuneraciones, específicamente pago de sueldos. Entonces estos serían los 3 pasos en base al ejercicio dado. Primero, pasar los valores al auxiliar contable. Segundo, hacer la provisión de las remuneraciones. Y tercero, realizar el pago de las provisiones.